Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas a la segunda epístola de Juan, la cual vamos a concluir hoy. Fíjense, esta corta epístola de 13 versículos, hoy llegamos a la conclusión de ella. Hoy nos encontramos en esta última sección o porción de la carta, en los versículos del 9 al 13. Vamos a leer en un instante. Esta última sección la hemos titulado Viviendo en la Verdad. Hemos estado considerando el tema de la verdad, ¿no es cierto?, por varias semanas ya. La importancia, lo vital que es para todo ser humano conocer la verdad de Dios. Y dimos las razones. Si no conocemos o entendemos la verdad de Dios, no tenemos salvación, ni tampoco podemos experimentar santificación, crecimiento en Él. Entonces estamos enfatizando la verdad de Dios, que es la posesión más preciosa para toda persona, particularmente, por supuesto, ahora que somos creyentes, para nosotros. Y Juan en esta epístola ha estado subrayando la importancia de la verdad divina y, por supuesto, vamos a notar lo mismo en su tercera epístola. Para Juan, la verdad era la razón por la cual él ministraba y vivía. Y lo debe ser para nosotros también. Dijimos que sin la verdad los hombres no pueden ser salvos y sin la verdad tampoco podemos ser santificados. Ahora, a la luz de esta realidad, la Iglesia cristiana siempre ha entendido, desde sus comienzos, que fuimos llamados a proclamar el Evangelio. Fuimos llamados a predicar, a ser discípulos de todas las naciones. Esa no es una opción para la Iglesia, no es simplemente una sugerencia de nuestro Señor, sino que en la gran comisión el Señor nos manda a predicar, proclamar el Evangelio, el mensaje de salvación. La gran comisión entonces es un mandato del Señor que la Iglesia ha obedecido a través de los siglos. La Iglesia ha entendido que este mandamiento es para la Iglesia en general y por supuesto para todo cristiano, todo hijo de Dios, el compartir el Evangelio de salvación que Él ha recibido. La evangelización de las naciones ha sido la misión de la Iglesia desde que el Señor mandó a los suyos ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Por supuesto, bautizándoles y después enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he enseñado, que es justamente lo que continuamos haciendo. Cada vez que nos reunimos, estamos justamente enseñando las cosas que el Señor Jesús ha enseñado. Ahora, incontable número de creyentes han dado sus energías, su dinero, su esfuerzo, y aún muchos de ellos dieron su vida por proclamar el Evangelio de salvación, el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero hoy vivimos en una época de la historia, por supuesto, con una incomparable capacidad y oportunidad de proclamar el Evangelio. Sin duda hoy como nunca tenemos la capacidad de virtualmente alcanzar a todo el mundo a través de los medios masivos de comunicación. Piensen en todo lo que está a nuestro alcance. Tenemos la televisión, tenemos la radio, tenemos DVDs, tenemos CDs, tenemos el Internet. En otras palabras, la habilidad de alcanzar y comunicarnos mundialmente es incomparable con otras épocas de la historia. La Iglesia sin duda tiene esta oportunidad hoy como nunca jamás la ha tenido y sin embargo la Iglesia parece sentirse confundida hoy en cuanto a su mensaje. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? La Iglesia parece sentirse aún abochornada del mensaje claro del Nuevo Testamento y trata de diluirlo de tal manera que no sea ofensivo a la gente. ¿Por qué decimos esto? Déjenme ilustrar lo que acabo de afirmar. Existen varias corrientes en estos días que enseñan que el Evangelio, tal como el Nuevo Testamento lo enseña, no es lo que debemos proclamar ni tampoco tenerlo o tomarlo tan en serio. Imagínense. Por ejemplo, hay algunos que se llaman evangélicos que dicen que la proclamación del Evangelio no es necesario. Estos evangélicos, entre comillas, han inventado una teología que ellos llaman teología natural, que dice que el hombre, por medio de su razonamiento natural, puede llegar a Dios.
Estos dicen que el hombre, por su capacidad natural, puede discernir que Dios existe, y si el hombre puede discernir que Dios existe, obviamente el hombre que desea conocer a ese Dios puede conocerle y aceptarle mediante su esfuerzo humano con el poder de raciocinio y el poder intelectual que Dios le ha otorgado, sin requerir fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que ellos enseñan. En otras palabras, cualquier hombre puede ser salvo y llegar al cielo sin el conocimiento de la revelación de Dios en la Escritura y sin el conocimiento de Jesucristo. Esto es lo que algunos evangélicos están diciendo hoy. Líderes evangélicos, profesores de seminario, eruditos, escritores y aún evangelistas. Si yo le diera los nombres de algunos de estos evangelistas y los disparates que están enseñando a la luz de esto, ustedes se caerían de espaldas. Los que tienen dentadura postiza inmediatamente la perderían ahí mismo, porque se quedarían boquiabiertos por un largo tiempo. La teología de la Iglesia Católica, por ejemplo, ha enseñado tal cosa. El Papa Juan Pablo II dijo: todos los que vivan una vida justa se salvarán, aunque no crean en Jesucristo. Este es el Papa Juan Pablo II. El Nuevo Catecismo Católico Romano, dice lo siguiente: la enseñanza bíblica, que la salvación solo se obtiene por fe en Jesucristo, debe ser rechazada. Esta enseñanza no es razonable y es cruel. Fíjense. Para un evangélico esto hubiera sido anatema unos años atrás, ¿no es cierto? Hubiera sido, eso es de no creer. Y por supuesto, la iglesia evangélica hace unos años atrás jamás se identificaría con ese tipo de afirmación. Pero hoy en día algunos evangélicos están diciendo cosas ridículas, tales como las que acabo de afirmar. Un evangelista, y no voy a decir el nombre, para no descorazonar a muchos de ustedes, dijo esto: el hombre no necesita conocer el nombre de Jesús, pero si en su corazón siente que necesita algo, y si los hombres responden a la luz que ellos tienen, pienso que van a ser salvos y que les veremos en el cielo. Entonces, mi pregunta es: ¿para qué predicar el evangelio? ¿Para qué ir a todo el mundo y hablar del Señor Jesucristo, el mensaje de salvación, si al fin y al cabo se pueden salvar sin ese mensaje, simplemente con la luz que tienen? Yo creo que sería aún más cruel llevarles el mensaje de salvación cuando ya van en camino al cielo. ¿Cómo están? Entonces, ¿para qué arruinarle el viaje? ¿Ven las implicaciones de estas cosas absurdas que se dicen? O sea, la idea de esta teología natural es que el hombre puede ascender en su esfuerzo racional hasta cierto punto y esto es suficiente para Dios. Entonces Dios dice: entre nomás. Su esfuerzo es lo que considero. Otra corriente va más allá de la teología natural y esta corriente se llama la misericordia más amplia, para hacer una traducción literal del término wider mercy. Los que promueven esta posición dicen que el hombre puede ser salvo sin el mensaje del evangelio a través de otra religión. Estos son evangélicos los que están afirmando estas cosas, o por lo menos se declaran evangélicos. Esta posición dice que los hombres realmente pueden llegar a Dios por su religión, aunque ésta sea falsa. Dios puede aceptar sus esfuerzos de adoración. Clark Pinnock, que los que han leído literatura teológica, posiblemente el nombre les llama la atención. Yo estudié libros de él en el seminario. Conocido escritor evangélico, entre comillas, otra vez, dice lo siguiente: cuando venimos a un hombre de fe, otra fe, tenemos que hacerlo con expectativa para descubrir lo que Dios le está diciendo a través de su fe. Y ver qué nuevo aspecto de la gracia y el amor de Dios nosotros mismos podemos descubrir en este encuentro. Porque me imagino que le dará ese tono, ¿no? Lo primero que debemos hacer, dice Pinnock, cuando nos confrontamos con otros hombres de fe, otra cultura, otra religión, es quitarnos los zapatos. Porque el lugar en que estamos es lugar santo.
Corremos el riesgo de olvidarnos que Dios ha estado allí antes de nuestra llegada. ¿Qué es lo que este individuo está diciendo? Que esta gente que vive en otras culturas y adora monos, ídolos, cosas creadas, están diciendo que estas personas en esa religión pagana conocen a Dios o de alguna manera están escuchando a Dios antes de que nosotros lleguemos con el mensaje de salvación. Eso es lo que este hombre está diciendo. Pinnock agrega, no termino con él, Dios, dice él, tiene mucho más a su disposición en la redención que lo que sucedió en el primer siglo en Palestina. Imagínense. Entonces, Dios tiene mucho más de lo que sucedió allá en Palestina en ese primer siglo. Está diciendo él entonces que lo que Jesús logró en la cruz del Calvario es algo trivial, es algo que realmente no tiene importancia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué va a hacer este Pinnock? Porque ya ni ganas da de llamarle escritor cristiano. Con las declaraciones claras del Nuevo Testamento que enseñan que Jesús es el único camino a Dios. ¿No dijo Jesús? Nadie puede venir al Padre sino por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿no es cierto? Hechos 4:12 nos dice, no fue dado otro nombre debajo del cielo a los hombres por el cual podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5 nos dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es Él? Jesucristo hombre. ¿Qué hacen estos evangélicos con declaraciones como las que acabo de afirmar? O ellos afirman. Otra corriente. Esta ellos le llaman transdispensacionalismo. Esta posición dice que Dios salva a la gente sin evangelio, tratándoles como si ellos vivieran en otra dispensación antes de la revelación de Dios, así como la época antes de Moisés, la época antes de Abraham. Entonces Dios los trata como si pertenecieran a ese grupo o a ese tipo de individuos. ¿Pero qué están diciendo? ¿Que Dios salva sin la verdad? Por supuesto es lo que están diciendo. Dios salva sin el evangelio, Dios salva sin el conocimiento de Jesucristo, Dios salva con lo que el hombre pueda ofrecerle, al fin y al cabo. Eso destruye el mensaje del evangelio, destruye la motivación de la iglesia de predicar el evangelio, socava todo lo que la iglesia ha hecho por 2000 años. Los hermanos en Cristo y siervos de Dios que sufrieron persecución y finalmente dieron su vida por ese evangelio, llevaron a cabo una obra en vano entonces. Qué horrible posición en la cual nos encontramos hoy. Por eso dije que aunque hoy nos encontramos en una época incomparable en términos de poder comunicar el evangelio, la iglesia, con todas esas habilidades en sus manos y capacidad accesible a ella, está confundida en cuanto al mensaje del evangelio. Bueno, estas son corrientes comunes hoy entre muchos que se autodenominan evangélicos. Pero lo que nos interesa saber a nosotros como cristianos es qué es lo que la Escritura declara. Porque al fin y al cabo cualquier Juan de los Palotes, se llame Pinnock, se llame Juan Pablo II, se llame lo que sea, puede decir lo que se le antoja. Y cualquier persona puede declarar cosas que son totalmente absurdas. La pregunta para nosotros que somos del Señor y conocemos al Señor como Salvador y hemos llegado a ese conocimiento por el mensaje del Evangelio es, ¿qué es lo que la Escritura nos dice al respecto? Por eso hemos hablado tanto de la verdad y hemos enfatizado la verdad y hemos dicho que la verdad es vital para la salvación y vital para el crecimiento en el conocimiento de Dios. Obviamente, para estos individuos la verdad no vale un pepino. ¿Para qué llamarse evangélicos? Si ni siquiera lo creen. Bueno, repasemos algunos de estos pasajes antes de entrar a Juan. Segunda de Juan, lo que estamos repasando hoy es obviamente vital, es imprescindible para nuestra vida que estemos claros en lo que estamos enseñando. Yo creo que el mensaje de hoy es un mensaje
Muy importante para nosotros como iglesia y para aquellos que estén escuchando este mensaje. Ustedes recuerdan en Romanos 1, comenzando con el versículo 18, la tremenda, incomparable exposición del Evangelio por medio de Pablo. Comenzando con el capítulo 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han hecho visibles o se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen ¿qué? Excusa. Pues aunque conocían a Dios, no en el sentido de salvación, sino que conocían la revelación de Dios hasta ese momento por la creación, no le honraron como Dios y le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que este pasaje en Romanos 1 nos está enseñando es que el hombre, por medio de su razonamiento, su conciencia interna, porque Dios hizo evidente que Él existe y que Él realmente es Dios poderoso, en la parte más interna, en el alma del ser humano, el capítulo 2, versículo 15 de Romanos nos habla de la conciencia del hombre. Él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Dios ha puesto ese control o monitor interno en el alma de todo ser humano. Pero acá nos dice que por medio de la revelación de Dios en la creación, el hombre tiene conciencia de Dios. Sabe que hay Dios y sabe que es un Dios poderoso. Acá nos dice que por lo menos sus atributos se hacen visibles por medio de lo creado. Un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios incomparable, Dios majestuoso, etcétera, etcétera. Pero este conocimiento, sin embargo, no le lleva a adorar a Dios, al Dios revelado, sino que el hombre se vuelve, dice Pablo, a especulaciones vanas y su corazón se entenebrece, se oscurece. Se cree que es sabio, pero en realidad es un necio. Y cambia al Dios revelado por otro Dios. Y los dioses, la idolatría es la creación de dioses fuera del Dios revelado. En algunos casos, esta idolatría se expresa a través de imágenes grotescas. Con las religiones paganas, en las personas más sofisticadas, tal vez la idolatría no tenga esa manifestación, pero la idolatría puede ser todo aquello que uno adora fuera de Dios. No necesariamente tiene que ser una estatua de mármol o de madera. El punto es que el hombre tiene amplia evidencia de Dios por medio de la creación, y esto le debería guiar a Dios, a adorar a Dios, a someterse ante Dios. Pero lo único que hace esta revelación general es que hace al hombre inexcusable delante de Dios. Es lo único que hace. Con este conocimiento, Pablo dice que los hombres, en lugar de adorar a Dios, en lugar de darle gracias, dice, detienen o restringen con la injusticia la verdad. En otras palabras, su naturaleza depravada les incapacita de llegar al conocimiento de Dios, y en lugar de postrarse ante este Dios, le deshonran de múltiples maneras y en múltiples grados de depravación. Esta no es la descripción de los degenerados más degenerados. Esta es la descripción de la raza humana que se aparta de Dios. ¿Y qué hace Dios? El versículo 24 del capítulo 1 dice que por consiguiente Dios los entregó a impureza. O sea, Dios los entrega. El versículo 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Versículo 28, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Dios deja al hombre que siga el camino que ha escogido. Claro, gracias a Él y en su gracia Él interviene en algunos, como aquellos que han sido salvos por su gracia. Pero la revelación de Dios en la creación solo lleva al hombre al punto de que él no tiene excusa delante de su Creador. La revelación de Dios en la naturaleza no puede salvar. Ese es el punto. Solo nos hace inexcusables delante de Dios cuando Él nos juzga. Pero Dios, entonces yo no sabía acerca de... ¿Saben? Él tuvo suficiente
luz, como aquellos dicen, pero no respondió a esa luz, porque es incapaz de responder a esa luz, por su depravación, por su naturaleza caída. El hombre no puede llegar a Dios por medio de su razonamiento o sabiduría sin la intervención de Dios en su vida. No puede llegar a Dios. Otro pasaje que tal vez nos ayuda a entender lo que Romanos 1 nos enseña es 1 Corintios 1. Romanos 1, 1 Corintios 1. Ahí comenzando por el versículo 19. Dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. El versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Entonces lo que está diciendo Pablo es que Dios determinó que el hombre no iba a poder conocerle a Él por medio de sabiduría humana. No puede. Dios lo estableció así. Dios así lo determinó. La única manera es que el resto del versículo nos dice, agradó a Dios, noten, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Entonces, los únicos que son salvos son los que creen el mensaje de salvación, la predicación. ¿Qué mensaje? ¿Qué predicación? Versículo 22. Porque en verdad los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. El mundo estaba dividido en dos. Los judíos, los que se creían descendientes de Abraham, hijos del pacto, se creían aventajados. Capítulo 3 de Romanos nos indica que no eran. Los gentiles era el resto de la gente. Nosotros entraríamos bajo esa rúbrica. Nosotros somos gentiles en el sentido de que no somos judíos. Pero dice Pablo, en esa época los judíos buscan señales. Los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, escuche bien, un judío convertido por el mensaje de salvación, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos. Y necedad, estupidez para los gentiles. Más para los llamados. Tanto judíos como griegos, los llamados son los que han sido llamados a salvación. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Ven? Por esto es que Pablo declara una vez más en el capítulo 2, versículo 1, cuando fui a vosotros, hermanos, ustedes, gentiles de Corinto, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Para que vuestra fe, versículo 5, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y el poder de Dios se hace manifiesto por medio del mensaje de Jesucristo. El hombre en su condición natural, caída, es incapaz de razonar y llegar a Dios. Solamente la creación hace que él no tenga excusa. El hombre entonces por su razonamiento llega simplemente a la culpabilidad máxima. Por medio de su razonamiento y sabiduría humana, los hombres jamás llegarán a conocer a Dios. Jamás. Dios así lo determinó. No solo que el hombre es incapaz de conocer a Dios dada su condición natural de hombre caído, sino que Pablo agrega otra dificultad. Doble ceguera. Son ciegos por naturaleza. No ven, no comprenden, no entienden las cosas del Espíritu, como vamos a ver. Pero son ciegos también porque nos dice 2 Corintios 4, comenzando con el versículo 3, y todavía nuestro evangelio está velado. Para los que se pierden está velado. El versículo 4, en los cuales el Dios de este mundo, ¿quién es ese? Satanás, el diablo, el engañador. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El pecado ciega, Satanás ciega, doble ceguera. El hombre no puede llegar a Dios, no puede ser salvo en su condición en la cual nace y en la cual se desarrolla.
Otra importante porción de la Escritura es en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Noten lo que Pablo dice. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Por supuesto, la manera de conocer los pensamientos de Dios es por el Espíritu de Dios, guiando a la persona a la palabra de Dios. Ninguno de nosotros podemos leer la mente de Dios. Ninguno de nosotros podemos entender ni pensar lo que Dios está pensando, a menos que Él lo revele, y lo revela justamente en su palabra. No podemos conocer a Dios por medio de intuición. No podemos conocer a Dios por medio de religión o sabiduría. La única manera de conocer a Dios o los pensamientos de Dios es por el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios conoce la mente de Dios y su mente se revela ¿dónde? En la palabra de Dios. Su palabra. Pero noten esto. Pablo nos indica que aunque tengamos la palabra de Dios revelada, tenemos la creación, la revelación de Dios en su creación, tenemos la revelación de Dios escrita en la palabra, aunque tengamos esta palabra enfrente de nosotros, el hombre no puede llegar a conocer a Dios, a menos que Dios intervenga. Porque dice el versículo 14 de 1 Corintios 2, pero el hombre natural, el hombre caído, el hombre sin Dios, no acepta las cosas del Espíritu, el Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. ¿Ven lo que está diciendo Pablo? Es imposible aún conocer la revelación escrita de Dios y conocer a Dios por medio de eso, a menos de que Dios, por medio de su Espíritu, haga algo radical en nuestro ser. Y a eso le llamamos el nuevo nacimiento. Cuando Dios interviene en la vida, ilumina nuestra mente, nuestro corazón y abre nuestro entendimiento y nos mueve a fe y a recibir ese mensaje. Lo entendemos por primera vez, es como que se prende la lámpara. ¿No es cierto? Entonces la teología natural no puede guiarnos a Dios, lo que estos están diciendo. La teología de misericordia amplia tampoco puede. El transdispensacionalismo tampoco. Cualquier otro medio inventado por los hombres puede llevarnos a Dios. Y la razón es que nuestra mente está oscurecida por nuestra caída. Nacemos pecadores, muertos en delitos y pecados, nos dice Pablo. Nuestra mente fue cegada también por Satanás, como si no fuera suficiente el nacer ya pecador. Y en nuestro estado de hombre natural no aceptamos las cosas del Espíritu de Dios. Miren, el hombre en su condición natural es una persona, es un individuo sin esperanza. Va en camino al infierno. Esté en una selva y pertenezca a una tribu salvaje, o esté en el centro de Los Ángeles y pertenezca a una sociedad sofisticada como la que nosotros creemos en la cual vivimos. El hombre en su condición natural no puede conocer a Dios a menos que Dios intervenga. Noten Hechos 17, otro pasaje importante. Hechos 17, aquí se encuentra el apóstol Pablo en Atenas. Va primero a la sinagoga, predica a los judíos. Después está dando una vuelta ahí por el parque, ¿no? A mí me gusta cuando veo una ciudad en Latinoamérica darme mi vueltita por la plaza, donde siempre está la iglesia, está la municipalidad, están algunos edificios importantes. Todas las ciudades en Latinoamérica son iguales, son la réplica. Parece que los españoles hicieron lo mismo en cada ciudad. Lo mismo está ahí. Entonces, en esa época lo mismo sucede. Está Pablo dando una vuelta aquí en Atenas y por supuesto los atenienses eran filósofos y eran adoradores de muchas religiones, o envueltos en muchas religiones. Entonces dice Pablo, varones atenienses, le dieron oportunidad de hablar porque dijeron, ¿quién es este parlanchín? Vamos a escucharle, porque dice que los filósofos, los epicúreos,
tenían comezón de oídos y querían escuchar a nuevos oradores. Algo que trajeran algo nuevo que les fuera interesante. Hacía cosquillita en el cerebro, les gustaba. Vamos a escucharle a este tipo, a ver qué dice. Nos pasa a veces. Hay algunos oradores que nos llaman la atención, ¿no es cierto? Parece que Pablo había levantado el interés de la gente. Entonces, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido, por lo que vosotros adoráis sin conocer. Eso anuncio yo. El problema es que no conocían a Dios porque eran incapaces de conocer a Dios. No podían. Pablo ahora les va a decir el mensaje de salvación. Estos eran religiosos. ¿Ven? Y Pablo comienza a hablarles de ese Dios para ellos desconocido, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres. Por supuesto, él sin duda está apuntando a estos templos. Ni es servido por manos humanas como si necesitara algo. Dios no necesita nada, es el proveedor de todo, puesto que él da a todos vida y aliento a todas las cosas. De uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpándole hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Tenía una idea de Dios. ¿Pero qué concluimos? Bueno, Pablo concluye en el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, como ellos decían, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, que es lo que ellos tenían, ídolos, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Adoraban a monigotes, hechos de piedra o de oro o lo que sea. Y esto es lo que ahora nos llama la atención en el versículo 30. A todo esto Pablo le llama los tiempos de ignorancia. La gente adora estas cosas porque son ignorantes, no conocen a Dios ni pueden conocer a Dios. Y Pablo les dice, olvídense de todo eso, vuélvanse de todo eso. El versículo 30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia en lo que ellos estaban involucrados, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes que ¿qué? Que se arrepientan. Pablo no los trata como que estaban haciendo algo bueno y tal vez Dios los iba a aceptar. Pablo no dice algo así que, ¿qué es lo que Dios le está diciendo en su religión? A lo mejor yo desconozco la gracia y el amor de Dios que de alguna manera se está manifestando entre ustedes. A lo mejor yo puedo aprender algo. ¿Pablo habló de esa manera? No. ¿Qué es lo que Dios le iba a hablar a ellos? Si estaban muertos, estaban fritos en su religión pagana. Pablo no viene ahí a ver qué es lo que puedo aprender de ustedes. Pablo dice, hay un mensaje de salvación. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es, ¿quién? Jesucristo, hombre. Noten el versículo 31. Porque Él, Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre con mayúscula. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo, hombre, a quien ha designado también presentando pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Pablo les habló de Cristo, les presentó el mensaje de salvación de Cristo. Pablo no quería aprender nada de ellos, los confronta con su paganismo y les dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Olvídense de todo eso, arrepiéntanse de todas estas tonteras. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa predicación? Como siempre, como consecuencia algunos se burlaban, otros decían, ya te escucharemos otra vez. ¿No nos pasa así a veces? Pero algunos, dice el versículo 34, se unieron a él y creyeron, gracias a Dios, porque su palabra no vuelve a él que vacía. El hombre no puede llegar a Dios por medio de su razonamiento, su religión, sus méritos, su búsqueda por medios humanos. Claramente lo enseña este pasaje.
No puede encontrar a Dios por sus esfuerzos. Está incapacitado por naturaleza caída y está incapacitado porque Satanás le ha cegado y está incapacitado porque aún en su condición natural, cuando aún está siendo confrontado con la verdad de Dios, a menos que el Espíritu de Dios abra su entendimiento, no puede entender. Como lo que vimos con Lidia. Lidia, una mujer que adoraba a Dios, por lo menos el Dios que ella entendía era Dios, y sin embargo iba en camino al infierno. Hay mucha gente religiosa. ¿Saben qué? El infierno está repleto de religiosos. Gente que creía que adoraban a Dios. El problema es que no adoraban a Dios. Adoraban a un Dios inventado por ellos. Conocer a Dios solo puede ser realidad para los que creen en el Evangelio. Y aquellos que el Señor abre la mente. Nos dice el pasaje ahí de Lidia que el Señor abrió el entendimiento de Lidia para que ella recibiera el mensaje que estaba escuchando por medio de Pablo. Segunda de Tesalonicenses 1 nos dice, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, el versículo 7 ahora, y daros alivio a vosotros que sois afligidos. Está hablando de estos pobres hermanos que estaban pasando por mucha aflicción, creyentes en Cristo ahí en Tesalónica. El versículo 8, dando retribución a los que no conocen a Dios. Esa frase es muy importante. Dando retribución a los que no conocen a Dios. ¿Se acuerdan? El hombre es inexcusable delante de Dios. Y Dios va a traer juicio y retribución sobre aquellos que no le conocen. Y otra frase paralela, y a los que no obedecen el Evangelio ¿de qué? Del Señor Jesús. No hay otro medio de salvación. La persona que no conoce a Dios es equivalente a no obedecer el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Por eso Pablo dice, miren, no importa a qué sociedad confronte, a qué grupo confronte, yo lo único que hago, no me propongo saber nada entre vosotros excepto una sola cosa, y eso es Jesucristo y este crucificado. El mensaje de la iglesia cristiana es el mismo, es Jesucristo crucificado. Nos confrontemos a una audiencia judía, nos confrontemos a una audiencia gentil como los corintios atenienses, o nos confrontemos a una audiencia secular y agnóstica como muchos de ustedes ven y confrontan a diario en el lugar donde se desenvuelven. El mensaje no cambia, es el mismo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres y un solo medio de salvación, Jesucristo. Ahora vamos a nuestro pasaje, segunda de Juan. Noten el versículo 9, nos dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Miren, esta es una declaración clara de la exclusividad de salvación a través de Jesucristo. No se puede conocer al Padre sino por su Hijo Jesucristo. La salvación, conocer a Dios, equivale a creer en el Hijo de Dios. No hay otro medio. No, pero esa persona es tan buena, tan religiosa, miren, es mormón y son tan buenos, tan simpáticos, miren que se ven tan lindos. El problema es que no conocen a Dios porque la definición de Jesucristo de ellos es otra a la del Nuevo Testamento. No pueden conocer a Dios sin aceptar al Hijo de Dios, como el Nuevo Testamento lo revela. Y el contexto de la epístola es obvia, había problemas en la iglesia, el contexto inmediato era algunos falsos, ¿se acuerdan? Falsos siervos estaban infiltrando en los hogares de los creyentes, usando la virtud cristiana de la hospitalidad, y aprovechaban eso para meterse ahí y comenzar a distribuir su ponzoña espiritual. Y aparentemente esta hermana, la hermana escogida que aquí se nos menciona, había aceptado en su hogar a alguna persona de este calibre, y el propósito de Juan en escribir esta epístola es advertir y establecer los límites del amor cristiano. No amamos a todos, amamos con amor cristiano a los que pertenecen a Cristo. Ese es el límite. No abrimos la puerta a todo el mundo. Vivimos en la verdad, amamos a los que viven conforme a la verdad y somos leales a la verdad.
Entonces, el versículo 9 en adelante vemos aquí que Juan determina, establece, subraya los límites de la hospitalidad cristiana. El que es de la verdad confiesa a Jesucristo como Hijo de Dios. Si no confiesa a Jesucristo como Hijo de Dios, ese individuo no es de Dios. Primera de Juan 5:1 ya lo dijo Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El versículo 2, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Obvio, claro, ¿no? Es decir, que si no tienes al Hijo de Dios, estás muerto en delitos y pecados. La vida eterna es el conocimiento del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Eso es tan claro. ¿Se acuerdan allá en el capítulo 17 de Juan? Cuando el Señor Jesús define la vida eterna, comenzando con el versículo 1, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Imposible conocer a Dios fuera de Jesucristo. Eso es claro otra vez. Y Juan dice que si alguien va más allá de la doctrina de Jesucristo que ha sido enseñada, el tal no pertenece a Dios. No es de Cristo. Es otro evangelio, tal como Pablo nos dice en Gálatas 1. Pablo defendía la verdad del evangelio de esta manera. Si alguno de nosotros o un ángel de Dios os anuncie otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, el tal sea maldito. Y en caso de que no me hayan oído, continúa el versículo 9, como hemos dicho antes, también repito ahora, si algunos anuncian un evangelio contrario al que recibisteis, sea maldito. ¿Saben qué? Los apóstoles no tenían pelos en la lengua cuando venían a defender el evangelio de Jesucristo. Y la iglesia hoy está bochornada. Tiene temor de ofender a la gente si se predica un evangelio como el Nuevo Testamento lo enseña. Increíble. Juan dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis en casa. No podemos recibir a alguien que no abrace la verdad del evangelio. No está hablando de alguien que sea ignorante y que viene a su casa y no conoce a Cristo y desea aprender. No está hablando de eso, Juan. Está hablando de un falso siervo, un falso maestro que se quiere introducir en el hogar para enseñar algo distinto, un evangelio contrario, como dice Pablo, al que hemos recibido. No lo recibamos en nuestras casas, dice Juan. Tal vez no se introducen en nuestra casa, en nuestros hogares para dormir, pero ¿saben cómo se introducen estos falsos maestros en nuestros hogares? Por la tele, por la radio, por el internet. No le den permiso, no permitan que toda esta ponzoña entre a su hogar, así como no deben permitir ni permiten ustedes que la pornografía entre a su hogar. Porque va a destruir. No solamente, dice Juan, no podemos recibirles, no debemos recibirles, sino que él dice, no les recibáis ni les saludéis. La palabra es saludar, es dar la bienvenida por medio de un saludo. Es la traducción de la palabra kairo, que es gozo cristiano. Saludar en el sentido de expresar gozo cristiano al recibir a alguien como si fuera cristiano. Tenemos gozo en recibir a otros cristianos, pero nosotros no debemos recibir a los que no afirman la fe de Cristo. Y la razón es obvia. En primer lugar, que no son cristianos. En segundo lugar, versículo 11, pues el que les da o les saluda, participa en sus malas obras. No solamente que lo saludo, sino que si lo dejo entrar y lo saludo, estoy participando en sus malas obras. La palabra participar, ¿saben la traducción de la palabra koinonía? Tener comunión con. Si usted recibe un falso maestro, lo acepta y le deja entrar, ya sea por internet o lo que sea. Pero eso del que saluda a un falso maestro y lo recibe es tener comunión con él. Fíjense. Es ser solidario con tal persona y su enseñanza. Jamás debemos saludar a alguien que no afirma la fe de Cristo. Algunos dirán, pero eso es ser muy cerrado, todo lo pilo. ¿Cierto? Ser muy cerrado. Esto es ser intolerante, dirá alguno, alguna otra persona. Es verdad, ser intolerante. Pero eso es lo que me enseña la palabra. Yo debo ser intolerante con lo falso, con la mentira. ¿Cómo voy a dejar entrar
y dar la bienvenida a lo falso, sabiendo que me va a perjudicar? ¿Ustedes les darían la bienvenida a estos que se revientan, terroristas que vienen, y a sabiendas ustedes les darían la bienvenida sabiendo que se van a reventar y van a destruir un montón de gente? No, ¿por qué? Porque están ahí con intenciones maléficas de destruir. Les importa un comino lo que usted piensa. Aquellos que quieren sentarse de manos con los terroristas y cantar Kumbaya están totalmente equivocados. Esos vienen para destruir. Les importa un comino que usted sea republicano o demócrata o lo que sea. ¿Saben qué? En el orden espiritual estos son terroristas. Y no podemos permitirles que entren y destruyan nuestros hogares y, por supuesto, a través de nuestros hogares, la fe. Y Juan dice entonces que no le den la bienvenida ni le permitan siquiera entrar en sus casas. El apóstol nos manda a vivir y amar la verdad, a ser leales a la verdad, a buscar la verdad en los que hablan en el nombre de Jesús. Y como pensamiento final, Juan nos enseña que debemos aprender la verdad. Fíjense el versículo 12. No importa cuánto conozcamos de la verdad, hermanos, hasta hoy. No importa cuánto usted conozca. Es importante continuar aprendiendo la verdad. Fíjense el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que escribiros. No quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea completo. Siempre hay más que debemos aprender. Y él, como con corazón de pastor, Juan dice, mira, hermanos, yo tengo más que decirles, pero lo voy a hacer cara a cara. Voy a enseñarles a ustedes en persona. No es suficiente conformarnos y satisfacernos con lo que hasta el momento conocemos. Debemos continuar creciendo. Y luego Juan agrega, para que vuestro gozo sea completo. Noten, tal vez no hay gozo más grande para el creyente que el conocimiento de la verdad. Cuanto más conocemos la verdad, y en la medida que conocemos la verdad con más profundidad, en esa medida crecemos en gozo también. Porque cuando éramos ignorantes, aún como creyentes, había muchas áreas que nos hacían sentir mal. Estábamos mal, no sabíamos y vivíamos de acuerdo a esa ignorancia. Entonces, en la medida que conocemos la verdad, tenemos gozo. Por eso 1 Juan 1:4 dice, os escribimos estas cosas, la verdad apostólica, estas cosas, para que nuestro gozo sea completo. ¿Ven? Por eso aprendemos la verdad. Entonces, ¿por qué es vital conocer la verdad? La verdad de Dios es nuestra vida, nos salva, nos santifica, nos asegura de gloria eterna, nos protege. Es por eso que vivimos en la verdad, amamos la verdad, somos leales a la verdad, buscamos con discernimiento la verdad en aquellos a quienes escuchamos y continuamos aprendiendo la verdad. Para concluir, Juan se despide de estos hermanos, esta hermana y sus hijos, con este saludo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Por supuesto, era una carta personal a esta dama cristiana que se identificó ya en el versículo 1, y por lo tanto Juan concluye con un saludo personal a esta querida hermana y a su familia. Y por supuesto llegó el momento de concluir nosotros también el estudio de segunda de Juan. Así que lo vamos a hacer en oración. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por esta oportunidad de haber escuchado acerca de este vital tema de la verdad de Dios. Te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia, en tu gracia, un día nos iluminaste nuestro corazón, abriste nuestro entendimiento y nos moviste a fe en Cristo Jesús, por quien y en quien tenemos salvación. Pedimos que tú bendigas y confirmes esa enseñanza en los corazones de aquellos que escuchan esta enseñanza.